Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Listos, aquí ya preparados efectivamente con el primer programa en este nuevo día, inicio de semana. Juzgue usted. A donde se encuentren, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos efectivamente una semana más. Lunes 20 de enero del año 2014. Vamos a iniciar esta audición, como siempre, con este mensaje recordatorio. Pero antes, permítasenos saludarlos. Don Sergio Ramírez en el control central. Don Andrés Francisco Chávez, sala de grabación y efectos. Y aquí, desde el locutorio principal, Colombia, le damos la bienvenida, Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, somos Juzgue usted. ¿Y cuál es la restricción vehicular que rige para hoy lunes? Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 1 o con el número 2. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 de la mañana y que se extiende hasta las 7 de la noche. También queremos recordarle que si infringe esta medida puede exponerse a una multa de 21,000 colones. Bueno, y nuestras redes sociales, como siempre, con ustedes. Todos los días de la semana, las 24 horas del día. Cuando usted guste, nos puede ubicar a través de Facebook en Juzgue Usted Colombia, en Twitter a través de Juzgue Usted CR, y también para volver a escuchar las audiciones de Juzgue Usted, nos puede ubicar a través de nuestro canal en YouTube, Juzgue Usted. Bueno, ya a 13 días para ir a las urnas electorales. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, la semana anterior, emitió dos importantes comunicados. Vamos a resumírselos. Los miembros de mesa pueden usar el día de las elecciones camisetas o distintivos alusivos al partido que representan. El tribunal recuerda que su simpatía partidaria no puede perturbar seguridad, tranquilidad y orden en la Junta Receptora de Voto. Pero los auxiliares electorales contratados por el Tribunal Supremo de Elecciones tienen prohibido usar los distintivos partidarios. Un resumen del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones que se permite aclarar. Aclara lo dispuesto en el artículo 32 del Código Electoral en relación con los miembros de las juntas electorales. Esa norma dispone lo siguiente: deberán actuar con absoluta imparcialidad y acatar solamente el ordenamiento electoral y las instrucciones del Tribunal Supremo de Elecciones y de los asesores electorales, sin atender en el ejercicio de sus funciones la circunstancia de que un partido político los haya propuesto. Sí, bueno, entonces tomen nota, miembros de las juntas receptoras, ustedes pueden, una vez más, ir el propio día de las elecciones, el domingo 2, con los colores, la camiseta, los distintivos del partido que representan. Bueno, y la otra comunicación del tribunal se refiere a la veda a las encuestas durante
ese periodo se prohíbe del 30 de enero al 2 de febrero, concretamente. Se prohíbe la difusión de espacios pagados en prensa escrita, radio, televisión e internet, o sea, las redes sociales. Los resultados de encuestas, sondeos a boca de urna y elecciones infantiles solo se podrán divulgar después de finalizada la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el domingo 2. Los partidos políticos no podrán realizar actividades en las zonas públicas desde o a partir del 27 de este mes. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda a los partidos políticos, medios de comunicación y a la ciudadanía en general que, de acuerdo con lo estipulado en el Código Electoral, a partir del jueves 30 de enero y hasta el domingo 2 de febrero, ambos días inclusive, estará prohibida la difusión de propaganda electoral, así como de encuestas, sondeos de opinión vinculados con las elecciones generales a realizarse el próximo domingo 2 de febrero. Y antes de ir a nuestra primera pausa, vamos a informarles a todos los oyentes que nos escuchan en Ciudad Colón, Cantón Mora. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz les informa que a partir de las 7:30 de la mañana de hoy, lunes 20 de enero, hasta las 4:30, no tendrán servicio eléctrico en el centro de Ciudad Colón y algunos lugares aledaños. Ciudad Colón hoy sin servicio eléctrico desde la mañana hasta por la tarde, de acuerdo a este comunicado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Bueno, y también a partir de las 9 de la mañana, la manifestación de la Policía Penitenciaria, y en esta oportunidad se trasladan a algunos tramos, sectores de la Ruta 27, tal como ustedes lo escucharon la semana anterior, cuando la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores les explicó a ustedes los motivos, los argumentos, porque la Policía Penitenciaria demanda un incremento, aumento salarial, el cambio de esas pesadas jornadas laborales. Esto viene desde el año pasado en negociaciones, sin que hasta la fecha se logre una solución, una salida. Pero hoy la Policía Penitenciaria, la mayoría, se lanza de nuevo a protestar y lo harán en la Ruta 27. Así que para los conductores que tienen programado transitar esta mañana por este sector, mejor tomen rutas alternas, porque esto va a provocar obviamente las presas, el caos en el flujo del tráfico vehicular. Policía Penitenciaria hoy de nuevo a las calles. Bueno, hoy tendremos un programa arrocero. Este rico alimento que es la base en la dieta de todo costarricense. El rico arroz con pollo, el pinto por las mañanas y hasta el arroz con leche como postre. Ustedes han venido escuchando la posición de los productores solicitándole, entre otras cosas, al gobierno frenar las importaciones de este cereal desde Argentina y Uruguay. También del aumento en las pólizas del seguro de cosechas por parte del Instituto Nacional de Seguros. También una salvaguarda a las importaciones. Ellos, desde Conarroz, habían anunciado una manifestación en la capital para ayer lunes. Esto por la situación difícil que atraviesan algunos pequeños productores, los grandes no. Pero esta manifestación fue suspendida el fin de semana tras conversaciones con el gobierno, especialmente con la señora ministra de Agricultura, Gloria Abraham. El gobierno tuvo que acceder y acordó posponer la liberación del precio de arroz hasta marzo del año 2015. Pero en medio de esta crisis arrocera, una organización llamada Consumidores de Costa Rica se enfrentó a Conarroz, lanzando críticas a las condiciones y beneficios de algunos grandes productores en el país.
Esta asociación se convirtió en el principal enemigo de los productores arroceros. Por eso hemos invitado al principal dirigente y líder de esta organización, Eric Ulate, para conocer el trasfondo de estas posiciones encontradas. Pareciera que estamos ante una gota de agua y aceite. Por un lado los productores y por el otro esta organización que dice ser representativa de las y los consumidores, los que lo compramos, consumimos, degustamos el arroz diario. Es por eso que, al igual que en la presente campaña electoral, los debates se programan en los medios televisivos. Nosotros vamos a presentarles un debate, pero este no es político, es un debate arrocero, con don Eric Ulate y el director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, el ingeniero Maynor Barbosa. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Consideramos que los oyentes deben conocer las diferentes facetas de la situación del arroz para que cada uno la puedan juzgar. Pero vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial, porque también queremos recordarles que hoy martes 14, hay suspensión de los servicios eléctricos de acuerdo al comunicado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿A dónde? La suspensión será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esto en Barba, San Pedro, calle El Naranjo. También de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde habrá suspensión del servicio eléctrico en Vázquez de Coronado, específicamente en San Francisco. 18 días y vamos a las urnas electorales para elegir al próximo gobierno cuatrenio 2014-2018. Y desde ahora, aquí en Colombia, nos preparamos con la jornada informativa electoral. Noticias Colombia, con la más completa cobertura de la campaña electoral, todos los días, en todas las ediciones. Campo político pagado. Este año yo quiero casa propia. Yo quiero trabajo fijo. Quiero educación para mis hijos. Quiero que me alcance la plata. Yo quiero más oportunidades. Yo quiero más trabajo. Quiero que lo bueno alcance para todos. Yo quiero volver a creer. Este 2014 quiero servir, quiero corregir, quiero conciliar. Quiero que se hable menos y se haga más. Este 2014 es tiempo de construir. Johnny Araya, presidente. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Campo político pagado. Los que no quieren que los microempresarios surjamos son los mismos que llenan de trabas el camino para acceder a un crédito para iniciar un negocio. Ellos nos quieren meter miedo, pero ¿sabe qué? Ya no les creo. No tenga miedo a impulsar a más micro y pequeñas empresas que generen más trabajos. José María Villalta, presidente. Sí hay por quién votar. Lubricentro AVZ es la solución para su vehículo. Aproveche los precios de temporada en los cambios de aceite para vehículos desde 10,000 colones. Además, tramado para transporte público liviano en tan solo 4,000 colones y muchos servicios más. Contamos con personal altamente capacitado. Lubricentro AVZ, en Desamparado del ICE 200 metros al este. Teléfono 2259-4336. Lubricentro AVZ, el mejor amigo de su vehículo. Campo político pagado. Este año yo quiero casa propia. Yo quiero trabajo fijo. Quiero educación para mis hijos. Quiero que me alcance la plata. Yo quiero más oportunidades. Yo quiero más trabajo. Quiero que lo bueno alcance para todos. Yo quiero volver a creer. Este 2014 quiero servir, quiero corregir, quiero conciliar. Quiero que se hable menos y se haga más. Este 2014 es tiempo de construir. Johnny Araya, presidente. Más de 65 años haciendo radio útil. Colombia, somos de Costa Rica.
con mucho gusto. Juzgue usted. Le recordamos que usted puede hacer su reporte de sintonía a través de la línea telefónica 6059-9954 o al 8395-5776. Empezamos. Aquí no hay formatos, reglamentos como en los debates políticos. Aquí queremos conocer la problemática y la objetividad de nuestros invitados. Eric Ulate y el director ejecutivo de Conarroz, ingeniero Maynor Barbosa. Don Eric, ¿cómo está ese arroz? Bueno, muy buenos días, don Carlos, Gabriela, don Maynor, a todas las amigas y amigos que nos escuchan el día de hoy, martes. Bueno, efectivamente, Consumidores de Costa Rica ha venido sosteniendo, sobre todo en el tema de la liberalización del precio del arroz, que esta política pública debe darse de forma inmediata. Desgraciadamente, tenemos ya muchísimos años de que el gobierno de la República mantiene una fijación de precio del arroz antojadiza, contraria a los intereses de la población consumidora. Diversos estudios han puesto de manifiesto el dinero de más que los consumidores, sobre todo aquellos más pobres, han estado trasladando a la agrocadena arrocera. Recuerdo un estudio ya de hace algunos años del Instituto del Banco Mundial que decía que trasladábamos por año aproximadamente $35 millones en subsidios a la agrocadena arrocera. Recuerdo los cálculos del Ministerio de Comercio Exterior al respecto. Y finalmente, pues, tuvimos un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, quien determina que entre el 2009 y el 2012 se trasladó a la agrocadena arrocera aproximadamente $291 millones en subsidio, es decir, un sobreprecio que los consumidores y las consumidoras pagan de más a la agrocadena arrocera, gracias a una fijación de precios que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio pues mantiene al sector. Ingeniero Maynor Barbosa, ¿cómo está ese arroz? Bien, muy buenos días, don Carlos, buenos días, Gabriela, buenos días, don Eric. Realmente para la Corporación Arrocera es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes e informar también a los consumidores de la problemática que gira en torno al sector arrocero. Ustedes saben que precisamente pues el tema del arroz es un tema que se ha venido viendo desde hace muchísimo tiempo. El tema que apunta don Eric de traslado de $291 millones a los productores realmente es falso. Nosotros estamos rebatiendo ese argumento que está estableciendo don Eric. Realmente ese diferencial de precio que siempre se ha dicho que es un subsidio no existe para el productor. El productor lo que tiene es un costo de producción real, es un precio justo al cual la industria le paga para poder mantenerse en el campo produciendo. Ese estudio precisamente es en el que se basó la Universidad de Costa Rica también para decir que el precio del arroz tenía que liberalizarse. Nosotros seguimos manteniendo la posición de que se tiene que derogar el artículo 5 del decreto 37699 que da la posibilidad de liberalizar el precio del arroz. Creemos que los estudios que hizo la Universidad de Costa Rica y que nosotros los rebatimos, vetamos ese informe, son totalmente incorrectos. Ese precio con el cual se basó la OMC en 1986-88 es un precio totalmente distorsionado y realmente corresponden a costos de hace 27 años. Eso no es la realidad del sector. Hace 27 años el sector arrocero tenía un precio que rondaba los 8.500 colones. Hoy la situación es otra. Realmente el precio del barril de petróleo en ese momento era $10, ahora estamos hablando de más de $100. La réplica suya, don Eric, a don Maynor, ¿tiene réplica? Sí, claro, nada más debo indicarle que a don Maynor, a las amigas y amigos que nos escuchan, que aquí no son los datos de Eric Ulate o no son los datos de Consumidores de Costa Rica, o no es sencillamente un invento de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver, tenemos ya varios estudios que a través del tiempo han venido señalando el traslado de dinero, no de los industriales, sino del bolsillo de los consumidores, del bolsillo de las amas de casa, del bolsillo, amiga y amigo que nos escucha, hacia un sector
de agrocadena arrocera que se ha visto beneficiado de esto. Reitero, el Instituto del Banco Mundial hace 5 años lo dijo, lo dice el Ministerio de Comercio Exterior, ahora lo reitera con datos actualizados de la Universidad de Costa Rica. Es decir, estamos hablando de una serie de instituciones con gran prestigio y con gran análisis técnico que señalan reiteradamente lo mismo. Aquí no es un invento, no son datos falsos, estamos hablando claramente de un subsidio de la gente más pobre de este país, que es la que más gasta en arroz, hacia la agrocadena arrocera. La siguiente pregunta. La liberación del precio es el factor de esta división entre todos los grupos que ha provocado estos enfrentamientos, arroceros, productores, industriales, empacadores, etcétera. Yo creo que sí, don Carlos. Realmente pensamos nosotros que hay una ley que es la ley 7472, que es la ley de defensa efectiva del consumidor. Precisamente renunciar a esta ley implica renunciar al mecanismo de liberación, al mecanismo de fijación o al mecanismo de regulación. Nosotros consideramos que mediante un decreto no se puede eliminar el proceso de regulación. Esto va a permitir más bien estabilidad al sector y evitar la especulación. Acordémonos que en el año 2008, cuando hubo la crisis internacional de granos, los precios internacionales de los cereales, entre ellos el arroz, se disparó a niveles exorbitantes y eso provocó incertidumbre en toda la actividad arrocera. Por eso es que nosotros consideramos y acogemos incluso pronunciamientos de la misma Procuraduría General de la República que dictaminó en el 2009 en su dictamen número 89 que el arroz se trata de un producto excepcional. Por lo tanto, no podemos nosotros poner a expensas de mercados internacionales y sobre todo de unos cuantos oportunistas importadores que quieren hacer aquí el agosto y dejando al productor arrocero nacional totalmente desamparado. Nosotros mantenemos la posición de que hay que mantener la producción en el campo, sobre todo por el tema del empleo y por el tema de la desigualdad en este país. Es importante que este país mantenga una base productiva. Don Eric, ¿por qué estamos pagando más caro el precio? Mire, básicamente porque tenemos una producción arrocera nacional que desgraciadamente ha venido perdiendo eficiencia a través del tiempo. De hecho, cuando se funda la Corporación Arrocera Nacional allá en el año 2002, teníamos una productividad por hectárea mayor que la que tenemos actualmente. Eran aproximadamente 4.5 toneladas métricas por hectárea, lo que se tenían datos de la página de Corporación Arrocera. Hoy tenemos poco más de 3.5 toneladas métricas por hectárea. Desgraciadamente, pues la producción arrocera en nuestro país no ha tenido el estímulo por parte de la misma Corporación Arrocera que debería haber tenido. A 11 años de la creación de esta institución, pues desgraciadamente no se ven los resultados en el campo y esto produce que desgraciadamente tengamos niveles muy altos a nivel de precio. Imagínense, don Carlos, amigas y amigos, que aún pagando el 35% de impuesto que actualmente pagan la mayoría de las importaciones, ese arroz se convierte en un arroz competitivo respecto del nacional y eso obviamente es una situación pues que a nosotros nos llama la atención y nos pone a pensar respecto precisamente de la actuación de esta corporación. Nada más, déjeme anotar un punto adicional. Se habla mucho de la defensa de lo que algunos han dado a llamar soberanía alimentaria. Sin embargo, debo recordarle a las y los consumidores que nos escuchan que fue precisamente Conarro la que negoció con el gobierno de la República disminuir el área sembrada de arroz. Es decir, aquí que no se vengan a dilgar a los consumidores el ser enemigos de la producción nacional cuando nosotros no negociamos con el Poder Ejecutivo disminuir el área sembrada de arroz. Fue precisamente con arroz. Entonces, a mí me extraña cuando se habla en términos de defensa de la producción nacional, cuando quien lo hace más bien negocia con el gobierno disminuir el área sembrada. Don Maynor, su respuesta. Vean, Carlos, amigos, radio escuchas. La liberación de precios no asegura que los precios al consumidor vayan a ser menores. Veamos el caso del frijol, por ejemplo, que el precio está liberado. Actualmente se le compra al productor frijolero a 500 colones y se comercializa a 900 o 1000 colones el kilo. Entonces, realmente no es cierto que la liberación de precios va a beneficiar al consumidor. Nosotros creemos que con la situación del arroz en el futuro, en estos momentos, desestabilizar la producción
arrocera nacional va a poner a expensas de los importadores oportunistas ese mercado arrocero. De momento se pueden conseguir precios baratos, pero en un futuro los precios al consumidor van a ser caros. Y quiero decirles algo, además que en estos momentos la base productiva nacional se compone de un 60% de producción nacional y un 40% de arroz importado. Ese arroz que se trae por contingente por parte de la industria, porque eso está dentro del Tratado de Libre Comercio, va a formar parte de lo que se llama un mix de precio. Y ese mix de precio pondera el precio del arroz nacional con el precio del arroz importado, y eso se transmite al consumidor. Entonces sí hay una transmisión que beneficia al consumidor. No así los importadores que realmente quieren hacer su agosto, que esto se liberalice y dejar a expensas del mercado internacional el precio internacional del arroz. Además de que estos importadores no compran un solo grano al productor nacional. Quiero decirles además, señores, que no es cierto lo que se ha manifestado, que el arroz en Costa Rica es el tercero o cuarto más caro del mundo. Realmente nosotros, un estudio que hicimos de 22 países, podemos determinar que el arroz en Costa Rica tiene un precio intermedio. Vean ustedes que el precio del arroz en Estados Unidos y Argentina, el precio al consumidor es más caro que el precio del arroz en Costa Rica. Entonces uno se pregunta por qué. Ahí hay un subsidio importante que también dan a esos países que precisamente vienen a desestabilizar nuestro sector. Entonces, ¿qué es lo que requieren nuestros productores? Lo que requieren es un precio justo que les garantice poder mantenerse en el campo produciendo. La industria también requiere de un margen razonable para poder mantenerse en la actividad. De otra forma, no va a poder sobrevivir con importaciones baratas que lo que han hecho es desarticular todo el sector arrocero. El tema arrocero, para que ustedes lo juzguen, con Eric Ulate, de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y el director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, ingeniero Maynor Barbosa. Es la hora de hacer una pausa para continuar, porque esperamos que nos alcance el tiempo. Tenemos varias preguntas aquí en nuestra mesa de trabajo que hemos recogido porque ustedes así lo han sugerido. Gabriela. Ustedes pueden dejar también su opinión a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook, Juzgue Usted Colombia. En Twitter también lo pueden hacer a través de Juzgue Usted CR. Además del Campeonato Mundial de Fútbol, Deportivas Colombia con otra Copa del Mundo. Costa Rica este año, en el mes de marzo, será la sede de otro evento mundialista, el Campeonato Femenino, y Deportivas Colombia se los trae. ¿Sabés qué relación tiene una oruga, un capullo y una bola de fútbol? Si no lo sabes, vas a descubrirlo próximamente con la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, Costa Rica 2014. Muy pronto. Campo político pagado. Este año yo quiero casa propia. Yo quiero trabajo fijo. Quiero educación para mis hijos. Quiero que me alcance la plata. Yo quiero más oportunidades. Yo quiero más trabajo. Quiero que lo bueno alcance para todos. Yo quiero volver a creer. Este 2014 quiero servir, quiero corregir, quiero conciliar, quiero que se hable menos y se haga más. Este 2014 es tiempo de construir. Johnny Araya, presidente. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Campo político pagado. Los que no quieren que los microempresarios surjamos son los mismos que llenan de trabas el camino para acceder a un crédito para iniciar un negocio. Ellos nos quieren meter miedo. Pero ¿sabe qué? Ya no les creo. No tenga miedo a impulsar a más micro y pequeñas empresas que generen más trabajos. José María Villalta, presidente. Sí hay por quién votar. Lubricentro AVZ es la solución para su vehículo. Aproveche los precios de temporada en los cambios de aceite para vehículos de 10,000 colones. Además, tramado para transporte público liviano en tan solo 4,000 colones y muchos servicios más.
Contamos con personal altamente capacitado. Lubricentro AVZ, en Desamparado del ICE 200 metros al este. Teléfono 2259-4336. Lubricentro AVZ, el mejor amigo de su vehículo. Campo político pagado. Este año yo quiero casa propia. Yo quiero trabajo fijo. Quiero educación para mis hijos. Quiero que me alcance la plata. Yo quiero más oportunidades. Yo quiero más trabajo. Quiero que lo bueno alcance para todos. Yo quiero volver a creer. Este 2014 quiero servir, quiero corregir, quiero conciliar. Quiero que se hable menos y se haga más. Este 2014 es tiempo de construir. Johnny Araya, presidente. Columbia y su red de repetidoras en AM y FM para todo el país. 760 AM y 98.7 FM. Y para el mundo, www.columbia.co.cr. Columbia, la radio que está en el corazón del pueblo. Con mucho gusto. Juzgue usted. Ergulate, el ingeniero Maynor Barbosa, con este tema que nos interesa a ustedes. ¿Por qué el gobierno pospuso la liberalización del precio mediante un decreto hasta marzo del 2015? Para tranquilizar a los productores, don Maynor, y por ende la manifestación programada que tenían ustedes para ayer lunes. Un decreto que llegará a manos de la futura administración y próximo presidente de la República. ¿Cómo se llamará esto? ¿Evadir? O como dice esa frase, ese muerto yo, no lo cargo yo. Mire, con respecto a ese tema, pues yo quiero decir que eso es estar trasladando el problema hacia futuro. Eso no le da certidumbre al sector arrocero. Eso permite pues que se mantenga la incertidumbre del sector arrocero. Nosotros mantenemos la posición de la derogatoria. Esa derogatoria la tenemos bajo 2 acciones en ¿Parte los de la tribunales. negociación de ustedes? Correcto. Acordémonos que el estudio que hizo la Universidad de Costa Rica y fue en el que se basó en el Ministerio de Economía para incluir ese artículo 5 que indicaba que a partir del 1 de marzo de 2014 en primera instancia se iba a eliminar todo mecanismo que regulara el precio y después pues se trasladó la situación para que sea analizada en el tiempo. No obstante, nosotros mantenemos la posición de que la ley 7472 precisamente es la que dice que el mercado arrocero mantiene una condición oligopolística y existe una concentración, por lo tanto el Poder Ejecutivo tiene la obligación de estar revisando esa condición que se mantiene desde el año 94 y es una obligación del Estado regular el precio del arroz y eso está por ley. Por lo tanto, eliminar el esquema que se dice en la ley 7472 es una violación a la ley. Don Maynor, otra de las críticas cuestionadas son las medidas proteccionistas avaladas justamente por Conarroz. Correcto, bueno, nosotros lo que mantenemos es la posición de que la protección implica que una actividad se siente protegida siempre y cuando tenga ese respaldo del Estado, sobre todo en un inminente problema que está viviendo no solamente la actividad arrocera, sino toda la actividad agropecuaria con el problema del cambio climático. Ustedes saben que ahora el problema del cambio climático ha afectado, por ejemplo, al café con el tema de la roya. Veamos el problema del banano con el problema de la cochinilla, que son productos de exportación, pero en donde su competitividad se ha visto afectado precisamente por problemas que se escapan al productor. Entonces, por eso es que nosotros estamos requiriendo del gobierno un acompañamiento, sobre todo en el tema de infraestructura de riego, que permita de una manera acelerada transformar las áreas de arroz de secano, o sea, el arroz que depende del agua de lluvia, en donde se siembra aquí un 72% de ese arroz, a áreas de arroz de riego, o sea que prácticamente ese arroz pueda ponerse a producir
en condiciones de mayor cantidad de luz, ¿verdad? Y en donde haya menos problemas de plagas y enfermedades, y por lo tanto van a bajar los costos de producción, van a aumentar los rendimientos y va a mejorar su nivel de competitividad. Don Eric Ulate, aquí presente, don Minor, denunció que los actuales directivos de Conarroz han recibido jugosas dietas por 7.7 millones de colones durante el año pasado. ¿Es cierto? Bueno, realmente la dieta responde a una situación que está ligado a las sesiones que asisten los señores directores a junta directiva, que son 4 sesiones al mes, en donde la mayoría de estos directivos vienen de lugares alejados, tienen que trasladarse, cubrir sus costos de alimentación, sus costos de combustible, cubrir los costos de hospedaje, ¿verdad? Aparte de eso, forman parte de comisiones a las cuales tienen que atender, y más bien a muchos de ellos no les alcanza esa dieta. Pero quiero decir además que no solamente productores industriales disfrutan de esa dieta, sino también los señores del gobierno forman parte de esa junta directiva y también perciben esa dieta. Así es que en un año, 4 sesiones de junta directiva por mes, consideramos que es una dieta razonable para sufragar los gastos de estos señores directores que atienden precisamente todos los temas de toma de decisiones de un sector tan importante. Don Eric Ulate, usted viene a nombre de la Asociación de Consumidores de Costa Rica. Háblenos de esa organización suya. Está legalmente inscrita, cumpliendo con todos los requisitos en el registro de asociaciones ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO. Vamos a ver, don Carlos, antes quisiera hacer una salvedad de un tema que bien tocó don Minor y que me parece importante aclarar. El artículo 5 de la Ley 7472 de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que es el que habla precisamente del tema de la regulación de precios, no establece la obligatoriedad del Estado de regular los precios del arroz. Lo que dice es que el Estado, en condiciones monopolísticas u oligopolísticas, debe regular de manera excepcional y extraordinaria durante un plazo máximo de 6 meses los precios de esa actividad mientras el Estado interviene, precisamente para asegurar que desaparezcan las condiciones que propiciaron esa regulación. Don Minor, ¿por qué usted citó justamente ese artículo? Bueno, porque las condiciones se mantienen, precisamente. Se siguen manteniendo las condiciones que dieron origen, ¿verdad?, a la regulación, que datan del año 94, y esas condiciones no han variado. Se mantienen esas condiciones, existe una obligatoriedad del Estado de regular, es una condición imperativa total del Estado que debe regular ese producto, y sobre todo el arroz, por ser el principal producto de la canasta básica y ante el cual pues se quiere mantener esa regulación para que no haya abusos en el precio del arroz. Don Eric, por favor, vamos a la respuesta de la pregunta. ¿Quién financia a su asociación? ¿Está debidamente inscrita ante DINADECO? No, vea. Consumidores de Costa Rica es una asociación de consumidores privada fundada en el año 2003, inscrita en el 2003 en la Dirección de Apoyo al Consumidor y en el 2005 en el Registro Público de Asociaciones. Debo recordarle que incluso el reglamento de la Ley 7472 de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor establece dentro del capítulo de organizaciones de consumidores que es en el Registro Público de Asociaciones en donde deben esa ley hay que reformarla, ¿verdad? Cambiarla. Sí, pero de hecho incluso la reforma que se está planteando en estos momentos en Asamblea Legislativa mantiene el imperativo de que debe ser en el Registro Público de Asociaciones donde este tipo de organizaciones deben estar inscritas, no en DINADECO. En DINADECO son específicamente las asociaciones de desarrollo de la comunidad. Y la ley 3853, que es la ley de desarrollo de la comunidad, es la que establece específicamente cuáles son las organizaciones que deben inscribirse en DINADECO. Repito, la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor en su reglamento establece que debemos inscribirnos como asociaciones
en el registro de asociaciones del registro público. ¿Quién está financiándoles? ¿Quién les paga la oficina, el teléfono, el agua, la luz? Mire, Consumidores de Costa Rica, a diferencia, por ejemplo, de Conarroz, que cuenta hasta con impuestos establecidos por ley para financiarse, tiene que financiarse de acuerdo con sus propias actividades. Nosotros pues también tenemos nuestro programa radial que genera pauta y genera publicidad. Damos charlas de capacitación. Perdón, ese programa radiofónico, ¿quién lo financia? No, igual que este programa o cualquier programa de cualquier radio. No, aquí hay anunciantes, le pregunto a usted. Solo por anunciantes, efectivamente, don Carlos. Aquí nadie lo financia, sino que tenemos que buscar anunciantes para que ellos, pues, igual que en cualquier otro programa de radio, pues tengan su pauta y podamos nosotros salir al aire. Si no, sencillamente, pues la radio no podemos pagar el alquiler y nos quita. ¿Cuánto paga por ese alquiler? Mire, ya eso es una situación con la radio. Me parece que no sería. Pero usted lo sabe. Sí, por supuesto, pero me parece que sería muy poco ético. Pregúntemelo a mí, yo se lo respondo. Le pregunto. Con mucho gusto. 500,000 colones. ¿Usted cuánto paga? ¿Por cuánto? Todos los días. Sí, igual nosotros pagamos en este momento 712,000 por mes. Gracias por su respuesta, la esperaba. Gusto, Carlos. Señores, hablemos de las importaciones del grano de Argentina y Uruguay. ¿Quiénes están detrás de estas importaciones? ¿Hay intermediarios con buenas y grandes comisiones? ¿Tienen conocimiento? ¿Pueden asegurarlo? ¿Hay pruebas? ¿Tienen nombres y apellidos? Por favor, la respuesta. A ver, ¿quién? ¿Don Eric? Bueno, le recuerdo que en el caso de Consumidores de Costa Rica, nosotros velamos por los intereses directos del consumidor. No hacemos un detalle de quién está produciendo, quién está importando, pero efectivamente sabemos que hay importadores de arroz, algunos de Sudamérica, otros de Norteamérica. Sabemos que los mismos señores que están agrupados en Corporación Arrocera Nacional importan arroz, o sea, están en contra de las importaciones, pero también importan arroz. Sabemos. ¿Es cierto, don Minor? Vea, don Carlos y señores radioescuchas. La situación de las importaciones de arroz, en lo que respecta a la parte de los agremiados a Conarroz, responde sobre todo a un TLC que se firmó. La industria accesa a un contingente de arroz en granza de Estados Unidos, producto de lo que le compra al productor nacional. Entonces, esa distribución de esa compra se hace en función a las compras que le hacen a los productores. Pero el precio de ese arroz que se compra por contingente se hace un mix con el arroz de producción nacional y por lo tanto hay una transmisión de ese precio al consumidor. Eso en primera instancia. Con respecto a las importaciones de arroz, sobre todo de Uruguay y de Argentina, ahí principalmente son terceros importadores los que están haciendo esas importaciones. ¿Quiénes son esos terceros? Bueno, gente que no está bajo el esquema de Conarroz. Hay importadores que no están bajo no estamos hablando aquí de industrias agremiadas a Conarroz, sino son terceros importadores que vienen, empacan su producto y lo ponen en el anaquel y vienen a distorsionar un mercado, ¿verdad? Un mercado arrocero que precisamente la industria, para tratar de sobrevivir, ha venido también siendo afectada, ¿verdad? Porque se le ha visto marginado se ha visto reducido su margen, ¿verdad? Incluso en ocasiones volviéndose hasta negativo. Entonces, ¿son simplemente empacadores? Son empacadores, correcto. Son empacadores Nunca se han que no le compran al productor nacional ni tampoco están dentro de lo que es la organización de Conarroz. Entonces yo creo que eso es importante porque, como les digo, aquí los mayores distorsionadores, y se lo podemos demostrar con números, alrededor de un 75 a un 80% de esas importaciones del Cono Sur son por terceros que no están agremiados a Conarroz. Don Eric, ¿usted tiene conocimiento de estas importaciones, de estos empacadores? Pues sí, es una situación que ha venido denunciando los señores de Conarroz durante mucho tiempo. ¿Usted las ha investigado? Pues no, no nos corresponde a nosotros hacer esa investigación. Sin embargo, debo decirle que pareciera, ante el discurso que ha venido dando Conarroz al respecto, que el problema no es que se importe arroz, el problema es que no lo importen ellos.
y eso obviamente viene a contrariar al consumidor. Bueno, ¿cuáles son las distorsiones del mercado de la cual nos habla don Maynor? Me pregunto yo, ¿la distorsión del mercado es que le den el arroz más barato al consumidor? Bueno, si es eso, obviamente como representante de una organización de consumidores no podría jamás estar en contra de que un producto tan necesario de la canasta básica se le brinde de manera más barata al consumidor. Máxime, como ha reconocido don Maynor, dependemos del mercado externo en un 40% del consumo nacional, y quiero recalcar esto, don Carlos, sobre todo porque ya de todos modos había existido un acuerdo de los señores de Corporación Arrocera con el gobierno para disminuir el área sembrada. Entonces pareciera y siento que es así, que el problema no es que se importe, cuando más bien el acuerdo de la Corporación Arrocera con el gobierno era para que se tuviera que importar más arroz, sino que el problema es que no importen ellos todo. Este estudio de la Universidad de Costa Rica, don Eric, nos habla de 1.300 familias de pequeños y medianos productores que dependen de esta actividad. También indirectamente unos 60.000 empleos relacionados con la actividad arrocera. ¿Se debe considerar este impacto social o de la noche a la mañana esta gente se va a quedar en la calle? Mire, yo creo que debe considerarse el impacto social de 4,5 millones de consumidores pagando por un precio mucho más alto del que debería estarlo haciendo. O sea, desgraciadamente, seamos muy claros, el mismo estudio de la UCR demuestra que es la gente más pobre de este país la que más arroz consume, y es esa gente la que está pagando de más por un grano de primera necesidad. Me parece que no ha sido debidamente considerado el hecho de que es la gente más pobre de este país la que está pagando por un arroz a un precio mayor del que debería. Don Maynor, usted levantó la mano. Sí. La réplica suya. Sí, precisamente. Este país realmente necesita mantener una base productiva. Nosotros la hemos establecido en un 60%, sobre todo en virtud de que la industria arrocera nacional, en función de su capacidad de recibo y de almacenamiento, es lo que en estos momentos tiene capacidad. En el 2008, cuando empezaron a incrementar las áreas de arroz en el país, pues tuvimos una limitante seria con el recibo de arroz de los productores. Por eso fue que se decidió entrar en un proceso de ordenamiento, que se llegaran a planificar mejor las siembras y establecer esa base productiva para que también con el arroz importado poder hacer un mix que pudiera favorecer al consumidor arrocero nacional. Yo sí quiero decirle que en estos últimos 32 meses pasados, pues el arroz ha incidido en la inflación de una manera positiva, porque más bien la inflación alimentaria en lo que respecta a arroz más bien ha disminuido, o sea, ha beneficiado al gobierno de doña Laura Chinchilla, que el arroz en este país más bien ha bajado. Y yo quiero decirles y ser muy enfático en el tema de que el arroz, si se compara con otros productos, ¿verdad?, vemos que el arroz es un producto sumamente barato para el consumidor de nuestro país, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, lo que cuesta un huevo de gallina, que vale 90 colones, un huevo de 56 gramos, un consumidor puede comer tres veces al día 140 gramos de arroz que le cuestan apenas 92 colones. Entonces, como decía usted, don Carlos, al principio, el arroz es un producto que va con todo, ¿verdad? Es un producto de primera necesidad que, si lo compara todavía con otros productos, ¿verdad?, sigue siendo ventajoso mantener arroz para consumo nacional, que es un producto de alta calidad y que está fortificado. En esta parte ya final que se nos indica, lleguemos a las conclusiones. Don Eric, la suya. Sí, mire, es evidente, según los estudios que se han venido haciendo de manera reiterada, que los consumidores estamos pagando un sobreprecio por el arroz, que es de todas formas ilegal. En el tanto, la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que debe ser por un periodo máximo de 6 meses, y ya llevamos desde el año 94 con decretos que obligan al consumidor a pagar este sobreprecio de forma permanente, violentando la ley. La Universidad de Costa Rica reafirma una vez más que el consumidor está pagando una factura adicional por el precio del arroz que no debería estar pagando.
es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la que determina que Costa Rica está pagando el tercer o cuarto arroz más caro del mundo. No estamos haciendo estudios que evidentemente podrían o no, pues no sabemos el trasfondo de los estudios de Conarroz, estar discriminando o no determinados países. Es la FAO, organismo mundial de gran credibilidad en este tema, el que dice que estamos pagando eso. Al final de cuentas, el gobierno ha venido alcahueteando el tema de la fijación de precio y nosotros consideramos que ya es hora de ponerle fin. Por eso tenemos nuestro propio procedimiento contencioso administrativo, por eso estamos exigiendo que el consumidor, sobre todo aquel más pobre, debe pagar un precio realmente justo por el arroz. Conarroz. Nosotros realmente cuestionamos ese estudio de la FAO, porque ese estudio de la FAO toma en cuenta una serie de arroces asiáticos, sobre todo de baja calidad, que hacen que el precio caiga en demasía. No así nosotros, que hicimos un estudio comparativo con arroces de grano largo de diferentes partes del mundo. Igualmente, la Universidad de Costa Rica utilizó la base de datos de Conarroz para hacer su estudio y encontramos en ese estudio un montón de aberraciones que contradicen todo lo que nosotros hemos llegado a determinar y que está también publicado. Nosotros concluimos que definitivamente la eliminación de cualquier artículo que libere el precio del arroz es lo que nosotros buscamos. Por eso es importante mantener la regulación según se establece en la ley 7472 y no podemos renunciar a esa obligación de ley. Esto va a permitir estabilidad en el sector y va a evitar la especulación de precios al consumidor a futuro. Por otro lado, el tema de la salvaguardia, requerimos nosotros también, es importante que haya equidad en el mercado y mantener una base productiva en donde todos los integrantes de la cadena también mantengan un margen razonable para evitar especulación al consumidor. Y en cuanto al tema de las tarifas del INS, también requerimos que sean tarifas razonables para el gobierno. Nos quedó ese tema también. Muchísimas gracias, don Eric Ulate, ingeniero Minor Barbosa, director ejecutivo de Conarroz. Ustedes, oyentes, bueno, hemos hecho un repaso, pues si no a fondo, por lo menos superficial, de este tema que nos interesa, el tema arrocero, en Juzgue Usted, que concluye desde los 98.7 FM, 760 AM, TILX, La Mundialista, cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, Juzgue Usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.